Siempre que Dios ha hablado, es la autoridad de los cielos. Recordarán que hablamos algo sobre ese tiempo maravilloso del Monte Oreb cuando el Señor vino con palabra de autoridad sobre toda la humanidad, ¿no? Y todo lo que significó ese tiempo, toda la manifestación de gloria, toda la majestad del Señor, para hacer esa revelación de su palabra. Tenemos y hablamos no solo de algo, sino de los que son llamados los 10 mandamientos. ¿Qué lugar tienen hoy los 10 mandamientos para nosotros, para la humanidad? En realidad, nunca el Señor Jesús abolió la ley. Por lo tanto, no abolió los 10 mandamientos. Podemos decir que los superó, que los cumplió y que los elevó a un nivel mucho mayor. Precisamente cuando habla lo que habla del cumplimiento de esa ley. En Marcos, usted puede verlo, Marcos 12, 29 y 30. En realidad, 3 evangelios nos hablan de esta palabra que el Señor Jesús dejó como cumplimiento. Como yo decía el otro día, la ley más revolucionaria que el mundo ha visto es la ley del amor que Jesús trajo. Ese amor sin condicionamientos. Quizás sí lo podemos apreciar un poco mejor. Pablo el apóstol en 1 Corintios 13 habla de esa excelencia del amor, ¿no? Pero en Marcos 12, 29 y 30 tenemos algo que nos habla directamente el Señor Jesús de cómo puedo hacer para cumplir la ley, ¿no? Pues no somos llamados a cumplir la ley. Nosotros vivimos lo que se llama el nuevo pacto. Vivimos en las buenas noticias que Jesús nos trajo. Vivimos bajo la gracia de Dios. Pablo decía, no están bajo la ley, están bajo la gracia. Pero ¿de qué nos sirve todo lo que encontramos en la palabra de Dios que podemos considerar como ley, ¿no? Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos mismos, que después en un sentido muy amplio en el Nuevo Testamento se reflejan de otra manera. Pero vea, allí en Marcos 12, ¿qué dice el Señor? 29 y 30, Jesús contestó a una pregunta, que es los mandamientos que había que seguir, ¿no? Y dice, el primero es. ¿Lo tiene usted ahí en su Biblia? Dice así. El primero es, ¿qué más dice? Oye o escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Podemos verlo así, otra expresión y otra versión. ¿Y cómo dice entonces? Y amarás, a ver, ¿lo tiene usted ahí? Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús dijo que había algo que era primero. El lugar que Dios debe tener en las vidas de los hombres y mujeres por las cuales Jesús vino. Hablando de los 10 mandamientos, que encontramos, eso sí, en Éxodo capítulo 20, tenemos los 4 primeros
que tienen su relación vital con Dios, como Creador, Salvador, Señor y Rey adorado. Cuando nosotros miramos lo que estos mandamientos significan, siempre tenemos que ponerlos bajo esta ley del amor que ha puesto Jesús, porque vivimos por gracia. ¿Por qué vino Jesús? Porque nadie podía cumplirlos. Aún aquellos religiosos del tiempo del Señor, que fueron los fariseos, escribas y aquellos que conocían de la ley, que ostentaban ser mejores que otros, no pudieron cumplirlo. No había un hombre que pudiera cumplirlo, pero era diríamos así, una marca definida de Dios de cómo se debe vivir hasta el momento que viene la gracia de Dios en Jesucristo. Y Él dice, esto es lo primero, darle a Dios tu amor, darle a Dios todo lo que tú tienes en tu corazón, darle a Dios toda tu alma, darle a Dios toda tu mente, darle a Dios todas tus fuerzas. Cuando hay esta entrega y esta disposición y esta revelación del cielo, entras en la gracia poderosa de Dios que viene para que sea factible esto, porque siempre está el Espíritu Santo obrando a través de la palabra para llevarme. Yo no podría no hacer nada sin el Espíritu Santo. Pero vea, el primero de los mandamientos, ahí en Éxodo 20, versículo 3. Éxodo es el segundo libro de la Escritura, de la palabra del Señor, allí en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un mandamiento bien explícito. Bueno, el Señor dijo, el primero es, amarás a tu Dios. Si nosotros vemos un poco lo que nos rodea, porque vivimos en esta tierra, en este mundo, la sociedad y la cultura actual niega a Dios. No observa esto. Ha habido movimientos espirituales muy fuertes en el pasado, donde se ha establecido, aún en los palacios de justicia, escritos los 10 mandamientos en algunos países que respondieron a Dios. Hoy los quieren borrar, los quieren sacar. La influencia del mundo actual es todo contrario a Dios, niega a Dios. Podemos llamarle ateísmo, secularismo, Dios meramente como una idea. Alguien que ha creado y controla, bueno, el gran arquitecto del universo, dicen algunos, pero no son creyentes en Dios. Sectas, grupos religiosos. Pueden pensar que hay alguien que organizó todas las cosas, pero se queda ahí nomás. Llega la realidad de un Dios que está en medio nuestro. Hay una tendencia a este tiempo de lo llamado pluralismo religioso, que se junten todos. Total, alabamos y adoramos al mismo Dios. Y entonces hay hasta toda una fuerza mundial, te diría, de unidad con los musulmanes, sin despreciar al que tenga la fe musulmana, pero es muy distinta a la nuestra. El Alá que ellos adoran y veneran no es mi Dios. Mi Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, hay algo ahí que roza, pero no es lo mismo. Ese pluralismo llamado religioso, bueno, niega a Cristo porque niega la efectividad de la cruz. Jesús, bueno, nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos los 10 mandamientos, tenemos que verlo completo en todo lo que Jesucristo ha hecho. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Lo debemos ver en forma integral, no tomar esto, si esto dice acá y ya está. No, ¿qué quiere decir a través de todo lo que el Señor nos enseña?
Hay también en nuestro tiempo lo que vemos muy crecientemente, un humanismo secular, solidaridad por hacer muchas cosas en el aspecto social, pero sin Dios, sin fe. Esfuerzo e impulso humano por hacer cosas. Bueno, a ver, pongamos un poquito el asunto. Estamos nosotros declarando la vigencia de lo que dice la palabra y lo que dice Jesús cuando nos llama a amar a Dios, como que no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mundo actual levanta muchos dioses alrededor y muchas cosas ocupan el lugar de Dios, negando la eficacia de la palabra y de lo que Dios es. Entonces, no hay un responder a Dios, y cuanto más cuando miramos el segundo de los mandatos, que dice en el versículo 3 de Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Después hay toda una palabra muy dura, pero que creo que tiene que ver con todos los mandatos, no solamente con uno. Pero vea, si nosotros miramos lo que pasa alrededor, porque estamos proclamando esto, y este es lo que Jesús dijo, mira, escucha, este es el principal, dale lugar a Dios, no tengas dioses ajenos en tu vida. No levantes imágenes, no levantes dioses, no levantes, aquellos ídolos que pueden estar trabajando en el corazón, en la vida. No, dice. Ama a Dios con todo. La idolatría literal que tenemos en nuestros días, bueno, es a través de imágenes, lo que el hombre fabrica, fabricación humana de ídolos y demás, que lo vemos allí en las Escrituras cuando el apóstol Pablo tuvo problema en Éfeso, era porque se combatía precisamente, el Evangelio había entrado tan poderosamente que dejaron de vender los plateros la adoración a la diosa Diana, ¿no? ¿Entiende? Entonces, hoy es lo mismo. Todo un comercio está alrededor de las imágenes, de los centros que hablan de adoración y que no son, todo fabricación humana. Eso es lo más literal, pero también tenemos una adoración a la tierra. Por ahí no he encontrado gente que le dice, no, tenés que tener cuidado. En las bolsitas plásticas, ¿vieron todo el movimiento que hay para...? Oye, hay una razón valedera, pero también hay una razón valedera porque las bolsitas plásticas se degradan después de 100 años, dicen, ¿no? Los técnicos. Entonces ahora todo, bueno, mejoremos, cuidemos la tierra. Pero hay unos que adoran la tierra. ¿Me entiende? Es una cosa que levanta allí un ídolo de todas esas creencias. También hay una adoración de ídolos a través de la liberación sexual que hay en nuestro tiempo, porque se olvida completamente de Dios, se pone al hombre como la figura, a la mujer como la única figura, se adora eso y se olvida precisamente de Dios. Cuando se habla de igualdad de género, cuando los pecados de la carne están tan fuertes en todos los aspectos que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, bueno, entonces tenemos que decir, en nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestra sociedad, adora a múltiples dioses. Dioses que levanta en lugar de Dios. Aún usted ha visto manifestaciones de los derechos de la mujer por abortar. ¿De dónde salió eso? Del hombre. Hoy la Biblia no nos dice que tengamos derecho para eso. La Biblia dice que es un pecado abortar. Es una vida que se pierde. Es un derecho a vivir de ese embrión que ha sido formado en Dios. Entonces, todo esto se levanta una adoración a múltiples dioses que niega rotundamente lo que dice la palabra, lo que está hablando el Señor.
Vea, si el primero tenemos que muchos tienen dioses ajenos y levantan dioses varios, ni que hablar de todas las religiones que hoy hay en el mundo y que todas pretenden tener derecho de verdad. Nosotros estamos hablando de lo que dice la Biblia, estamos hablando de los principios y mandatos que el Señor nos ha dejado. Nos basamos en esto, no nos basamos en culturas humanas o en religiones humanas. Y entonces, cuando vemos todo esto, el Señor dijo, mire, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no levantes ninguna imagen, ningún ídolo en tu corazón. Dale el lugar a Él. Dale el lugar a Él. El tercer mandamiento que tiene que ver con Dios está en el versículo 7, sí, 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, usted sabe que hay muchos que de cualquier manera toman a Dios, ¿no? Y si vemos a través de lo que pasa en medios y lo que se enseña incluso en la cultura actual y en la sociedad nuestra, no se respeta a Dios. Y tomar el nombre de Dios en vano es precisamente eso. Tomarlo para la jocosidad, para el chiste, aún para la blasfemia, de la burla de Dios y de sus mandatos. La negación de Dios como interviniendo en las vidas es tomar el nombre de Dios en vano. Muchos dicen, sí, creo en alguien allí, pero que no intervenga en mi vida. ¿Me entiende? La negación de Dios como el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene una idea de un Dios, pero muy lejano. Y no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que nos presenta el Señor. La negación de la encarnación y la deidad de Cristo. ¿Sabe que ahora que venía el tiempo en que estamos para recordar lo que fue ese evento maravilloso de Navidad? Tenga presente lo siguiente. Se festejan muchas cosas, pero muy pocos reconocen que ese ser que estamos hablando y que se habla del cumpleaños de Jesús, nació por obra del Espíritu Santo en el seno de María, fue la intervención soberana de Dios, fue un milagro único habido en la humanidad que trajo de esa manera al Hijo de Dios para cumplir una misión poderosa, ser el hombre completo que pagaba el precio por nosotros en la cruz para liberarnos del pecado. Entonces, cuando vemos todo esto, nuestra sociedad alrededor niega el santo nombre de Dios. Y hay un cuarto mandato. Y el cuarto mandato está en el versículo 8. Hablando el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Esto era algo muy estricto en la vida del pueblo en el Antiguo Testamento. Tal es así que aún hay grupos determinados, sobre todo el pueblo judío, judíos ortodoxos, que son muy estrictos en la observación del día. Jesús tuvo problemas cuando vino con los judíos ortodoxos de su tiempo, porque sanó en días de sábado, que no se podía sanar, decían ellos. Y él decía que el Señor es el Señor del sábado, por encima de todas las leyes y todas las cosas que puedan venir. Jesús rompió esa ley. Hay una ley estricta cristiana del día domingo también. Como si no venís el día domingo, Dios te condena, Dios te trata, te va a dar, vas a venir sobre vos alguna cosa mala. Eso no es lo que el Señor nos dice. Amar a Dios sobre todas las cosas tiene que ver que mi corazón y mi espíritu está dispuesto
a rendir a Él un día, al menos en la semana, para adorarle, para alabarle, para bendecir, para estar junto con su pueblo. Bueno, la iglesia se reúne el día domingo porque fue el día de la resurrección de Jesús. Recuerden que la Biblia nos dice el primer día de la semana, y empieza a decir cosas que pasaban ese primer día de la semana, donde se reunían en Corinto, se reunían en distintos lugares. La fuerza de la iglesia, digamos, el culto principal, podemos decir. No quiere decir que no haya actividades durante la semana. Pero como que hay un refuerzo espiritual cuando venimos a Dios y dedicamos. Mire, no solamente el aspecto de venir y adorar a Dios, sino que nuestro físico y nuestra psiquis necesita un día de descanso. Por eso lo dio Dios. Porque sabe de nuestras debilidades. Sabe cómo es nuestro cuerpo. Sabe cómo es nuestra psiquis. ¿Por qué hay tanta tensión en este tiempo? Tanto estrés, como se le llama. Bueno, ni siquiera descansamos lo que debemos descansar. Y tampoco le damos a Dios la honra que merece precisamente en esto. Bueno, es bueno observar el descanso y la adoración a Dios junto con su pueblo. Una escritura que dice mucho de esto, en la manera en que debe ser, es Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. O sea, nunca tenemos en el Nuevo Testamento leyes estrictas para que podamos vivir, pero sí tenemos la operación del amor de Dios y de la gracia de Dios sobre nosotros que nos muestra un camino. Hebreos 10, versículo 24-25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, ¿qué dice tu Biblia? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Es lo que dice la palabra? Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bien, mire un poquito esta escritura. Qué importante es. Primero está, este es el verdadero sentido del día sagrado de adoración. Este es el verdadero sentido del sábado o el domingo para nosotros. Este es el verdadero sentido. No es una obligación, pero Pablo, el escritor de Hebreos, nos dice que debemos estimularnos al amor fraternal, el amor fraterno nacido de Dios. Para eso tenemos que estar juntos. Y eso es tan importante. Si yo dejo de estar juntos, estoy no solo perdiendo mi sentido de adoración a Dios, sino también ese estímulo de amor fraterno que viene por aquellos que tienen la misma fe y la misma devoción que yo. Y ahí está el porqué. Tenemos cultos, porque proclamamos el nombre de Dios, porque venimos a adorar. No solamente dice esto, sino que servir al Señor, porque está hablando y en las buenas obras, servir al Señor con dedicación y libertad por su gran amor derramado, ¿sabe? Yo puedo estar juntos, recibiendo de Dios, sirviendo a Dios, estando metido en todo el propósito del Señor. Y esto es lo que me lleva a esta palabra. Y no solamente eso, mire, si usted ve al final y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, yo debo prepararme para ese día que se acerque. Está hablando de eso. Si dejo de lado congregarme y estimularme al amor y a las buenas obras, servir al Señor y no me congrego, dice, entonces voy a perder esa perspectiva de preparación hacia más adelante cuando el Señor me llame. Todos nosotros, un día, tenemos que enfrentarnos con Dios. Todos nosotros tenemos que ir a la real presencia de Dios en la eternidad, porque somos eternos. No hay nadie que no sea eterno. Lo que Dios pone en nosotros en ese embrión es la eternidad, porque pone un espíritu. Por eso creemos en la vida. Entonces, estamos precisamente bajo esa autoridad divina
para movernos y prepararnos para el día que Él nos llame. Algunos será más pronto que otros, algunos a lo mejor, gloria a Dios, si estamos para cuando Jesús venga. ¿Me entiende? Pero sea como sea, el hecho de congregarnos, el hecho de retener un día sagrado de adoración, el hecho de estar juntos, el hecho de participar de la Santa Cena como hemos tenido y tenemos regularmente, todo eso significa realmente prepararme para ese día de encuentro con Dios y para que el amor fluya en mi vida. Ahora, hay algo aquí que quiero hacer notar. El escritor, lo que recibió Moisés realmente, porque esta palabra de Éxodo la recibió Moisés. Él habla algo duro, Éxodo 25, cuando dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo, ¿qué dice? ¿Tiene Biblia ahí? Éxodo 25. Vuelva a los mandamientos. Estamos ahí hablando de eso. Lo dijo Moisés, lo recibió de Dios. Es palabra del Señor. 25, ¿qué dice su Biblia? Que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian o de los que no siguen mis caminos. Porque o amamos o estamos del otro lado. ¿Me entiendes? Porque dijo Jesús, amen a Dios con toda la fuerza. Ahora, acá, ¿qué tenemos aquí? Es duro esto, pero esto nos habla de una ley espiritual que muchas generaciones la llevan como maldiciones por haber desobedecido a Dios y haber quebrado la relación y la comunión con Dios. O sea, persigue esto a mucha gente y a muchas familias, pero yo quiero aclarar antes, en Cristo y en la cruz tenemos que toda maldición cae por el poder de la sangre del Cordero. Pero es importante que veamos esto en medio de todo esto que el Señor nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas, porque si no lo estoy haciendo, algo está pasando que me debilita y me puede meter en cosas que no son las correctas, las buenas, porque después, mire, dice el 26, ¿qué dice? Esta es la consecuencia de obedecer a Dios. Si lo otro que vimos antes es la consecuencia de desplazar a Dios de nuestra vida, ¿no? Y que entre maldiciones, porque las maldiciones están, el diablo está tomando autoridad en la tierra todavía hasta que para las vidas que le rinden, ¿no? Los que en Cristo no, el diablo no tiene autoridad en Cristo. Ya le ha vencido. Pero hay muchas vidas que están bajo esa autoridad. Tú sabes, hay tantos recursos diabólicos en el mundo que nos toca vivir que ¿cuántos van y buscan en esos recursos diabólicos y entran en maldiciones? Y desplazan a Dios, este Dios que estamos hablando, porque sabe, aún las tinieblas hablan de Dios. Porque Satanás quiere y busca que le adoren. Es su Dios. Pero el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo es el Dios que habló Jesús, dijo, ámenlo. Y entonces en el versículo 6 tenemos las consecuencias reales de obedecer a Dios a través de las generaciones. Vea qué interesante escritura. Dice, y tengo misericordia, ¿lo tiene usted ahí? Y tengo misericordia por, ¿cuántos? Millares. Con los que me aman y guardan mis mandamientos. Seremos bendecidos los que aman a Dios por 1000 generaciones. ¿Sabe lo que significa eso? Y ha habido casos, ¿no?, en la historia de la iglesia, a través de todos los tiempos. Cómo Dios ha bendecido generación tras generación porque le han dado el lugar al Señor. Qué cosa linda, maravilloso, ¿no? Usted puede decir, bueno, ¿cómo hago para obedecer estos 4 mandamientos? Ay, ¿cómo hago
para no tener ni otros dioses, otros ídolos? ¿Cómo hago para romper con todas esas imágenes, todos los ídolos que se levantan en la cultura actual? ¿Cómo hago para no negar el nombre de Dios y no tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cómo hago para guardar un día de adoración y rendirlo a Dios? Que no es así todavía, porque Jesús dijo, Él busca adoradores en todo momento. Pero cuánto nos gozamos cuando estamos juntos y podemos disfrutar. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Querido, estamos bajo la gracia de Dios. Si usted se pone bajo la autoridad de Jesucristo, todo está. Bien, le quiero dejar 3 textos. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos. Otro en Romanos 6:14 y Romanos 16:24. Pero vea, este es el secreto, no está en cumplir leyes, no está en esforzarme personalmente por cumplir los mandatos del Señor. ¿En qué está? ¿Qué dice 4:16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia, querido amigo, querido que estás hoy, es el favor más grande que Dios puede hacernos. Es la revelación más grande que puede estar en tu corazón, porque es por fe, es porque Jesús ya lo hizo todo. Por eso dice el escritor, acércate. ¿Cómo puedo obedecer el mandato de Jesús que dijo, ama a Dios sobre todas las cosas? Acércate a Él. Recibe la gracia, recibe el favor, recibe la misericordia del Señor, ¿no? Bueno, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo, a ver, ¿tiene Romanos 6:14? No estáis bajo la ley, sino la gracia. Escuche, habla de que el pecado no se puede enseñorear de una vida que conoce a Jesús. Por eso que la maldición que habla allí no va a tomar lugar en aquel que conoce a Jesús, porque no estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero tenemos que tenerlo presente, que ahí está, ¿no? ¿Y cuántas vidas que por ahí nos tocamos a diario que han recibido, ¿no?, todo ese impacto tremendo de las tinieblas y ha sido tan fuerte para ellos? Pero estamos para liberarlos, para sacarlos de allí, porque la gracia de Dios está viniendo así, para bendición de muchos. Romanos 16:24, termina el apóstol Pablo en una carta que podríamos decir un poco bastante conflictiva en el sentido de todo lo que el apóstol trata allí en Romanos, ¿no? Pero habla mucho aún desde el principio de todos los desvaríos del hombre. Pero dice en 16:24, a ver, leemos todos juntos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así terminó Pablo esa carta. Gracia de Dios siempre habla de su amor derramado por cumplir sus mandatos. Para cumplir. No puedo de otra manera, querido. No puedo ser obediente a los 4 mandamientos que me acercan a Dios y que me hablan del Señor. No puedo si no es por el amor de Dios que viene derramado en mi vida. Es una convicción interior y una revelación profunda de esa gracia de Dios. Solo allí puedo acercarme. Y muchas veces fallo y por eso tengo la vuelta, me acerco. Fallo, claro que sí. ¿Quién se cree que es perfecto? ¿Alguien acá puede decir soy perfecto? No hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Todos se han separado de la gloria de Dios. Volvemos por Jesucristo, venimos por Él. Y cuando fallamos en medio de esto, ahí tenemos la gracia. Acércate a ese trono. Es misericordia, dice. No es trono de juicio.
Escuche, la ley tenía un trono de juicio. La gracia tiene un trono de misericordia. Y a eso debemos recurrir día tras día. Pero nosotros no debemos ignorar lo que significan los primeros 4 mandamientos. Porque eso nos ayuda a vivir con conformidad a la preciosa voluntad de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, como dijo Jesús, y su amor vendrá más y más a tu vida, a tu familia, a los tuyos. Querido, esta verdad de la palabra no es simplemente algo escrito, que tiene una revelación escrita, porque fue dado allí en el Monte Oré, como vimos en el domingo pasado, en esa manera de tanta gloria y tanta manifestación. Pero esta palabra, estos mandatos, esto que dijo Jesús, está basado en la persona de Dios. En Él, lo que Él es su carácter, es su naturaleza, es su bondad, es su amor. No está basado simplemente en una letra escrita. Esa verdad poderosa del Dios vivo y verdadero, del Dios que es verdad, que siempre es veraz, dice. Jesús dijo, yo soy la verdad, recuérdalo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Aleluya. Que Dios nos muestre más y más y que cada día, querido, cada día puedas venir delante de ese trono acercándote, porque Él está con mucha misericordia y mucha bondad. Dele gracias al Señor. Cierre su Biblia. Damos alabanza por la hermosa gracia, por el hermoso favor de Dios. Tanta misericordia. Tanta misericordia, Señor. Gracias este día. Oro en este momento por aquellos que aún no han alcanzado esta gracia. Señor, tu Espíritu Santo sea testimonio de Jesús a sus vidas, para que más y más pueda ser sembrado de la vida abundante de los cielos en sus corazones. Yo te doy gracias por tu palabra de autoridad, Señor, por lo que tenemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en toda la revelación de la Escritura. Y te doy gracias porque esto que fue revelado bajo esa inspiración gloriosa de tu Espíritu, Señor, está siempre de acuerdo a lo que tú eres. Eres grande, eres santo, eres majestuoso. Gracias, Señor. Gracias por tu grande misericordia al llamarnos a ser parte de tu pueblo en toda la tierra. Bendito eres, Señor. Amén y amén.